Muy buenos días, jóvenes, espero que se encuentren bien. Eh, Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la guía anterior. En los ejercicios de la guía 4 nos piden calcular la resistencia y la intensidad de corriente de dos circuitos. El primer circuito es un circuito en serie, tal como nos indica nuestra guía. ¿Sí? Este primer circuito es un circuito en serie. ¿Qué significa cuando tenemos un circuito en serie? Significa que va simplemente uno conectado seguido del otro, ¿sí? Vemos, este es nuestro cable, ¿verdad?, de corriente, va conectado a una resistencia, seguidamente va otra resistencia. Ahora, a diferencia de un circuito en paralelo, que es lo que tenemos acá, si se dan cuenta, acá podríamos decir que los polos positivos o negativos están conectados y por separado están conectados los polos contrarios. ¿Sí? En este caso el negativo tenemos en la parte derecha y el positivo en la parte izquierda. ¿Sí? Entonces son dos diferencias muy claras en circuitos, serie y circuito paralelo. Ahora bien, para calcular la resistencia, vamos a utilizar según nuestro multímetro. Según nuestro multímetro lo vamos a poner en resistencia, ¿sí? Y este multímetro tiene que estar conectado en este caso el positivo a la parte inicial y el negativo en la siguiente parte, ¿sí? Veamos acá que se encuentra conectado en serie. ¿Por qué? Recordemos que estos puertos están conectados de forma vertical. Si yo coloco el mouse o el puntero sobre ellos, me muestra que están conectados en forma vertical. A diferencia de los que tenemos acá, todo se encuentra conectado en forma horizontal. Y como lo que quiero hacer es una conexión en serie, que es lo que me piden en el trabajo, esta resistencia no es la misma que viene en el trabajo, así que no se vayan a confundir. Este solo es otro ejemplo. Esta es una resistencia de 20 ohmios y esta es una resistencia de 30 ohmios. Por lógica, ¿cuánto es la resistencia total acá en este circuito? Tenemos una de 20 más una de 30. Tendríamos que tener una resistencia total de 50 ohmios en un circuito en serie, ¿verdad? Vamos a darle a iniciar simulación y como se darán cuenta ustedes, nos da exactamente eso, 50 ohmios. Bien, ahora hemos ya calculado nuestra resistencia. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo la intensidad de corriente? Recordemos que la intensidad de corriente se mide en amperios y también lo ideal es medirlas en miliamperios, que es lo que nos da el multímetro. Un amperio es igual a 1000 miliamperios, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado con eso. Para hacer el ejemplo yo he utilizado un voltaje de 4.5 voltios, ¿sí? Y si nos damos cuenta, acá vamos a cambiarle de color para que se vea agradable en nuestro proyecto. El negro. Bien, veamos nuestro circuito, todo se encuentra en serie, porque uno va conectado seguido del otro, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular
la intensidad de corriente, voy a colocar mi multímetro en amperaje, ¿sí? Ya he determinado el voltaje de nuestro generador y vamos a darle iniciar simulación. En este caso tenemos una cantidad de 92 miliamperios. Esa es la intensidad que atraviesa en todo nuestro circuito. Y también nuestro generador nos da o nos calcula automáticamente la intensidad. En este caso estamos verificándolo con el multímetro y también se comprueba con lo que nos da el generador. Y listo, ya hemos terminado un ejercicio aplicado a un circuito en serie. Muy bien, ahora, si yo quiero hacer un circuito, pero esta vez quiero o necesito un circuito en paralelo. Entonces, para que se encuentren conectados en forma paralela, ¿sí? Veamos, tendrían que estar conectados de esta forma, siempre, ¿sí? Los positivos con positivos, negativos con negativos, o viceversa, ¿sí? Pero no puede ir conectado negativo con positivo y así va a ir una seguida de la otra. No es como acá. Veamos. Esto está conectado, termina en este punto, vuelve a conectarse con esta resistencia, termina en este punto, va al generador. El tester bueno, también se le conoce así, o el multímetro, ¿verdad? Está en serie de igual manera. Ahora, que ya he identificado y diferenciado entre un circuito serie y un circuito paralelo, vamos a hacer otra vez lo mismo. Primero vamos a calcular de cuánto es la resistencia equivalente en este circuito paralelo. En un circuito paralelo no es solo de sumar, vamos a ver, quiero mover esto. Bueno, en un circuito en serie la resistencia no es solo de sumar las resistencias, sino que esta ya es un poquito más complejo. Para ello, como estamos utilizando nuestro multímetro, lo vamos a poner en resistencia, vamos a poner esto a color rojo, esto en color negro, y vamos a calcular ahora cuál es la resistencia de este circuito. Este que tenemos acá está de más, lo voy a quitar para que no nos cause confusión. Y le damos a iniciar simulación. La resistencia de este circuito con dos resistencias, una de 20 bueno, son dos resistencias de 20. La resistencia es de 10 ohms, ¿sí? Y ya tengo la resistencia para un circuito en paralelo. Ahora, si yo quiero calcular cuál es la intensidad de corriente, pues es sencillo. Vamos a ver. No. Vamos a hacer lo siguiente. El multímetro siempre va a ir colocado en forma de serie para calcular la intensidad de corriente. ¿Sí? Veamos, ahí está. Nuestras resistencias están en forma paralela, conectados a nuestro generador, y nuestro multímetro se encuentra conectado en forma de serie. Ahora le vamos a dar iniciar simulación. Estamos trabajando a 8 voltios y vamos a ver acá, vamos a cambiarlo a amperaje. Y ahí está. Si se dan cuenta, justamente concuerda con lo que nos muestra nuestro generador o suministro de energía. Son 8000 miliamperios y con el multímetro determinamos que efectivamente son 8000 miliamperios. Si yo cambio el voltaje, también va a cambiar la intensidad de corriente. Por ejemplo, si yo le voy a poner 15 voltios,
Vamos a quitar la corriente y listo. Le vamos a dar iniciar simulación. 15 voltios ya son 1.5 amperios, ya no son miliamperios, sino que ya son 1.5 amperios, ¿ya? Entonces, así es como se determina la resistencia y la intensidad de corriente en un circuito paralelo y en un circuito en serie. Entonces, espero que les sirva el video y si no, pues igual no duden en mandarme un correo para poder atenderlos.